visita precisamente a Puerto Boyacá y a Barranca. Esta mañana el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le madrugó al año 2018 y consideró que la causa más importante del año es seguirse oponiendo a las voces de las víctimas. Madrugó a impugnar decisiones judiciales para impedir que las víctimas tengan voz. Yo explicaba hoy a una amplia reunión de víctimas y de desmovilizados que hay que entender que algunos nuevos voceros de la derecha extrema quieren impedir las voces de las víctimas porque las voces de las víctimas son las voces de los campesinos, son las voces de los reclamantes de tierra, son las voces de 8 millones de colombianos desplazados, son las voces de la gente que reclama una Colombia justa después de la guerra, las voces de la gente que reclama verdaderamente un nuevo país en paz. Los pocos potentados, terratenientes, los narcotraficantes, los despojadores, los causantes del desplazamiento, los que no quieren perder sus privilegios, se oponen a las voces de las víctimas es porque no quieren oír ese reclamo social. Nosotros entendemos que la paz es sobre todo una Colombia justa e incluyente, donde por supuesto haya voces de las víctimas en el Congreso, y no el escenario inconcebible al que nos están llevando los senadores del Partido Conservador y de Cambio Radical, lo digo con nombre propio, que votaron en contra de las curules de las víctimas y han hecho lo imposible por evitar que esas personas víctimas del conflicto tengan vocería. Yo insistiré ante los estrados judiciales, ante el Consejo de Estado, para que se haga respetar la voluntad de las mayorías, porque entiendo que los presidentes de Cámara y Senado, en su nuevo papel recién estrenado de voceros de la extrema derecha y opositores de la paz, porque hay que recordar que duraron 7 años amamantándose de este gobierno y bebiendo del proceso de paz, pero ahora que de manera oportunista decidieron saltar del barco y estrenarse como opositores a la paz, pues tienen derecho a ser oportunistas. A lo que no tienen derecho los presidentes de Senado y Cámara es a mentirle a los colombianos. No es cierto que estemos pretendiendo que la rama judicial impida que el Congreso exprese su opinión, es todo lo contrario, estamos exigiéndole a la rama judicial que haga respetar la decisión de las mayorías en el Congreso y la decisión mayoritaria de las 8 millones de víctimas. Esa es nuestra petición y ese es el tema con que el presidente del Senado inaugura su año. Pero ahora esta visita de estos días a la zona del Magdalena Medio nos estimula mucho más para persistir en un mensaje sencillo. La paz no es solamente lo que firme en La Habana. La paz es la oportunidad de construir sobre ella nuevas oportunidades. Para una ciudad puerto como Barranca Bermeja, donde la preocupación de la gente tiene que ver con el empleo, con la pérdida de empleabilidad derivada de la crisis internacional y nacional del petróleo, con las petroleras que han salido del mercado, con el deterioro social que es propio de las zonas de economía primaria, donde se extrae petróleo o se extrae carbón o se extraen esmeraldas, pero el daño ambiental, social y ecológico va quedando después de que se lleva la riqueza. Me refiero al deterioro social de los jóvenes, de las jóvenes, el deterioro de las familias. Si en alguna región se necesita más presencia del Estado es en las zonas de economía extractiva y en las zonas petroleras que tuvieron un primer golpe con la reforma de las regalías, pero luego un golpe internacional del que no se va a recuperar la economía petrolera. Colombia no va a volver a vivir del petróleo, como lo hizo durante décadas. El futuro de Colombia está en el turismo y en la exportación agropecuaria, en la producción de alimentos y en la atracción turística. Barranca Bermeja ha sido una ciudad puerto petrolera, pero tiene mucho que ofrecer en otras áreas, si logra conectarse bien y si logra desarrollar otras formas de empleo. Hay que prepararse para eso. Y finalmente, mi partido en el departamento de Santander tiene una condición curiosa, extraña, y es que a pesar de que la U sigue siendo el partido más grande de Colombia y, como lo he dicho, en esta misma ciudad va a volver a ganar las elecciones a pesar del pronóstico de otros, la U tendrá el mayor número de senadores. Mi responsabilidad como número 1 de la lista y como cabeza de la lista es sacar la votación más alta de Colombia. Y estoy recorriendo Colombia en ese camino,
En el departamento de Santander, curiosamente, la U no tiene presencia. No tenemos una fortaleza. La representación parlamentaria queremos recuperar. El vacío político no existe. Santander es un departamento pujante, pero no por eso ausente de problemas. Baste mencionar uno. En cifras oficiales, cerca de 450.000 venezolanos han cruzado la frontera. De esos, nadie tiene certeza cuántos se han devuelto y cuántos se han quedado. Pero miles de ellos ya están en Santander y en otras regiones de Colombia. Esas personas son personas en pobreza extrema, que lo han perdido todo, son desplazados. Son seres humanos que sufren, pero que además causan una crisis social importante en nuestras ciudades si no hay un plan nacional para reubicar a esas personas, porque esas familias desplazadas impactan pobreza, impactan analfabetismo, impactan inseguridad ciudadana, y es importante que el Estado revise sus prioridades. Tuvimos durante los últimos años una prioridad importante, que era parar la guerra contra las FARC, ya lo hicimos. Ahora hay otras prioridades, que el Estado haga presencia, que se revise la política migratoria, no es de poca monta. Al ritmo que va la crisis y el desastre del gobierno venezolano, perfectamente podremos tener entre 1,5 millones y 2 millones de venezolanos migrando hacia nuestras fronteras. Ese puede ser un nivel de desplazamiento tan dramático como el de Siria, por cuenta de la guerra. Allá en Venezuela los está sacando el hambre. Colombia es el país de frontera de Venezuela y además es el país hermano. Hay que prepararse, y los departamentos más cercanos, norte de Santander, Arauca, Santander, tienen que recibir apoyo del Estado para esa posibilidad migratoria que termina generando un conflicto social que debe ser prevenido. Quería transmitirles esos dos mensajes, agradecerle a mi copartidario, el concejal Leonardo González, esta rueda de prensa y esta invitación, y estar atento a sus preguntas. Aquí le hacen varias preguntas. Una de ellas es, si el gobierno no ha podido cumplir lo pactado con la FARC, ¿cómo espera que el ELN le camine a un acuerdo de paz como lo hicieron con la FARC? ¿Está haciendo los foristas la pregunta? Yo le hago esta respuesta conociendo los dos temas a fondo, porque, como usted sabe, en la primera etapa del proceso del ELN también el presidente Santos me encomendó la tarea de ayudar como negociador. Son procesos muy distintos. El proceso de paz con las FARC, con todas sus dificultades y a pesar de la oposición hirsuta de los señores que viven de la guerra, ha sido un proceso exitoso, muy exitoso, comparado con los otros procesos de paz en el mundo. Claro que el Estado ha incumplido, y por supuesto que la guerrilla también debe hacer mucho más. Deberían haber impedido hasta donde ellos fueran capaces las disidencias. El Estado debería estar garantizando la reinserción social. Pero con todas sus falencias es un proceso de paz exitoso. El proceso con el ELN es mucho más complejo, más difícil, es una organización federada, fragmentada, no hay certeza de su compromiso con la paz. Y lo digo como defensor de la paz. Si el ELN no hace una clara demostración, compromiso y expresión explícita en los próximos días de abandonar las formas de violencia que está reeditando, asesinando policías indefensos en el Arauca, o atentando otra vez con los oleoductos, va a echar a perder su última oportunidad de paz. Es cuestión de días lo que tiene el ELN para expresarse claramente en su abandono a la violencia, para poder retomar el proceso de paz. Si no lo hace, hay un ejército de 500.000 hombres y mujeres, el ejército colombiano, que tiene una tarea, y es combatir esas 1.500 personas. Los ciudadanos tampoco van a comprender que un ejército fuerte, poderoso, alimentado, que cuesta 30 millones al año, no tenga la capacidad para reducir a la justicia a 1.500 personas que están en armas.